Que es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la doctora Inés Cuadro, que es profesora del Departamento de Historia del Uruguay, de la misma facultad, y el doctor Nicolás Tufo, que es profesor del Departamento de Historiología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Una cosa muy breve que también nos gustaría comentarles hoy es que, bueno, esta publicación ha sido posible entre varios factores, a la generosidad del propio autor, pero también a las gestiones que nuestro presidente, el profesor Nahum, hizo con Banda Oriental. Fue el que se puso al hombro las conversaciones. Entonces, bueno, queríamos también señalar esta participación importante que tuvo el profesor Nahum en la publicación del libro. Así que, bueno, eso es todo. Va a hablar primero la doctora Ana Frega, luego el Cuadro, Nicolás, y luego el autor también nos va a comentar alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Igual en general se me escucha sin el micrófono. La verdad que para mí esto es una alegría, porque digamos, y en ese sentido es que pedí para hablar primero, porque yo vi, digamos, evolucionar, vi nacer y vi evolucionar este proyecto que terminó siendo la tesis de maestría de Clarell. Y en ese sentido yo pensaba que mi mirada no era una mirada externa, sino una mirada interna al trabajo. Y por eso quería dedicar una primera parte de esto que realmente considero que es una fiesta y una celebración, en comentar que bueno, conocí a Clarell cuando Clarell estaba haciendo los estudios de la licenciatura en Historia, y ahí compartimos un seminario de investigación que dio por resultado una excelente monografía donde se analizaba en profundidad la construcción mítica de la figura de José Artigas a través de un análisis de las distintas conmemoraciones del centenario de su fallecimiento. Una excelente monografía que luego fue seleccionada por el concurso de inéditos del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría ensayos, y que dio lugar a un libro que ahora es referencia en lo que refiere al estudio de las conmemoraciones de José Artigas en el país. Después de ese seminario, que era un seminario de grado, Clarell empezó a hacer los estudios en historia rioplatense y bueno, se acercó para pedirme que pudiera, si podía dirigir la tesis, y ahí estuvimos conversando bastante sobre el tema que Clarell quería hacer. Y yo tal vez como abogado del diablo, ¿no? Por un lado señalando la importancia, la relevancia del tema, pero por otro lado diciendo, pero ¿de dónde vas a sacar las fuentes? ¿Cómo vas a poder hacer para trabajar este tema que en realidad te requiere que lo puedas estudiar fuera de Montevideo? Porque tal vez lo que más se conoce es donde hay prensa, tal vez lo que más se conoce es lo que refiere a Montevideo, y lo otro es bastante más esporádico, más difícil de rastrear. Pero a su vez, si bien decía, oficiaba como abogado del diablo de señalar, bueno, esto es complicado, esto. Por otro lado, en el fondo yo sabía que Clarell lo iba a poder hacer, porque lo había demostrado en trabajos anteriores, pero además porque tiene una tenacidad y una vocación
en lo que refiere al conocimiento de la historia, que es no quedarse con lo que parece evidente, sino cuestionar y abrir nuevos temas. Entonces yo quería por lo menos comenzar este pequeño comentario haciendo referencia a eso. La tesis de maestría fue calificada con la más alta calificación por un tribunal en que yo comento lo voto por ser la directora, así que ahí puedo hablar con propiedad. Y bueno, cuando recibí la noticia que había sido seleccionado en este primer concurso de tesis de posgrado de la Asociación Uruguaya de Historiadores, realmente me sentí muy complacida. Clarel recordará que en los momentos previos a la entrega de la tesis, de balizas a Montevideo, con conexiones entre el Rey de la Milanesa y la internet que se podía conseguir en ese lugar, terminamos esta tesis. Digo, cuando digo terminamos, no porque yo haya escrito algo, sino porque se requería que yo la leyera para que pudiera ser entregada, y en momentos donde además Clarel estaba llevando adelante otra de las luchas que ha tenido que llevar en esta vida y que lleva muy bien. Entonces, insisto, mis felicitaciones. Para terminar esta historia respondiendo a Clarel, tendría que decir que Clarel ahora es estudiante del doctorado en historia y tiene otro director de tesis que está en esta mesa, así que no más que eso voy a decir. Entonces, sobre el libro. Sobre el libro, creo que Clarel participa muy bien de uno de los objetivos del grupo de investigación que hace años viene trabajando en la facultad, que es tomar el siglo XX y una historia para reescribir, el siglo XIX, perdón, una historia para reescribir. Y en este caso, Clarel formula tal vez una de los lugares comunes que incluso en estos momentos en que estamos, con temas electorales que nos ocupan, uno de esos temas que parecía como laudado, ¿no? Si la idea de que las elecciones en el siglo XIX eran un mero formalismo, eran un fracaso en cuanto a su validez republicana, y que en definitiva estaban plagadas de anécdotas que referían a aquella de que las listas fueron presas antes de combatir, ¿no? Si la idea de que todo era un fraude, de que en realidad eran menos actos formales sin ningún contenido. Pero Clarel parte desde otra perspectiva, de una perspectiva que supone dejar de lado anacronismos, supone dejar de lado modelos ideales que deberían cumplirse para meterse en el terreno y para comprender cómo desde la perspectiva de quienes, tanto desde las notabilidades, ¿no? desde las élites políticas, sociales, económicas, como desde otros sectores que podríamos englobar con el término de sectores populares, para lograr construir estas unidades políticas independientes. En realidad era necesario reconocer esas sociedades, reconocerlas en sus complejidades. Y si bien el historiador dice reconocerlas en sus complejidades, también esas élites políticas llegan a darse cuenta que había que mantener algunas prácticas antiguas de esas sociedades, a la vez que podían empezar a pensarse o a implantarse algunos hábitos nuevos o algunas ideas nuevas que tenían que ver con la participación política. Y sobre todo pensar que la revolución había abierto un camino que no tenía marcha atrás, que no podía regresarse a una idea en que
las decisiones políticas estaban circunscritas a un pequeño reducido grupo de élites, sino que las negociaciones y las confrontaciones debían manejarse, y manejarse a veces de manera pragmática, a veces recurriendo a principios de autoridad en el sentido de lo que la tradición podía hacer, y otras veces, bueno, improvisando. Es interesante, cuando uno repasa, el libro está compuesto de 5 capítulos. El libro arranca en momentos en que todavía no existe el Uruguay, porque arranca en la segunda etapa de la Revolución de Independencia, esta vez frente al Imperio de Brasil, y allí analiza, bueno, cómo se van conformando los distintos grupos de poder y las alianzas. Y cuando decía yo que trataba de dejar de lado los anacronismos con los modelos ideales, es porque no parte de la base de un Uruguay, sino parte de la base de un proceso donde uno de los resultados posibles podría ser el Estado oriental independiente. Pero eso se aprecia cuando se está discutiendo sobre qué elecciones, sobre con qué fórmulas, con qué destino esas elecciones. Y después el libro recorre en sus otros 4 capítulos distintos aspectos que tienen que ver con las bases electorales, con la modalidad de las elecciones, con la dificultad entre lo que desde las élites se puede perseguir y lo que en cada uno de los lugares, porque Clarel escoge trabajar con algunos espacios, no todos, del Estado oriental, y también ver las distancias entre esa, digamos, práctica electoral y la guerra civil. O sea, que yo diría que, bueno, que abarcan, y los compañeros que van a seguir el uso de la palabra seguramente se dediquen más en profundidad en distintos temas. Yo quería destacar uno en particular, que tiene que ver con episodios que tal vez conocemos y manejamos habitualmente, pero que no reparamos hasta dónde nos están hablando de esa relación, ¿no?, entre las prácticas antiguas y estos hábitos o estas nuevas formas de participación política. Hemos escuchado y no nos detenemos a pensar sobre la figura del protector, sobre la figura del director de la guerra, que van surgiendo en el momento de la revolución. Y tal vez tampoco nos hemos dedicado a pensar un poco más acerca de las facultades extraordinarias. Y en realidad pasamos de largo de algo que fue realmente importante, y lo quiero destacar porque cuando Clarel encontró esa documentación y sobre todo le dio la interpretación fundamentada que en el libro aparece esa documentación, a mí me pareció que era realmente un aporte muy interesante para este ver antiguas prácticas y nuevas prácticas. Me refiero a los resultados o a los acontecimientos que ocurren luego de la derrota del ejército gubernista en la batalla de Palmar en 1838, que termina con la renuncia del entonces presidente Manuel Oribe y la asunción de Fructuoso Rivera como jefe político del nuevo Estado. Y allí es necesario llamar a elecciones, es necesario renovar la legislatura. Entonces, ahí hay un primer elemento, no es accesorio, es necesario buscar una legitimidad. Pero el elemento más interesante en esa búsqueda de legitimidad, y que tal vez nos obliga a releer la historia de la región en esa década de 1830, la década de 1840, es que antes de votar por representantes o antes de votar por colegios electores, debían decir si aprobaban o no aprobaban lo que había
hecho Rivera en ese periodo, ¿no? En que había gobernado con facultades extraordinarias. Ustedes dirán, pero esto es una cuestión de eruditos, esto es un tema menor, sesgado, es una nota al pie de algún libro. Y sin embargo creo que nos está ubicando, o está ubicando al personaje, y está planteando cómo este tema lo tenemos que leer en términos comparados con la historia o las historias de las provincias argentinas, de la provincia de Buenos Aires en particular, y toda la, digamos, el uso o el abuso de las facultades extraordinarias que se hizo en el momento. Pero así como yo me detengo en esta parte tal vez final del libro, podría detenerme en el derecho de representación y en cómo aparecen estatutos que no se cierran en la, digamos, representación notabilidad de esos grupos cerrados, pequeños, reducidos, sino que nos muestran una sociedad mucho más dinámica y mucho más plural en cuanto a las formas de hacer política. Yo no, digamos, no me voy a extender más, pero yo diría que este trabajo nos muestra, por un lado, cómo hay efectivamente la idea de la unanimidad, la idea de la unidad como garantías del orden que se quieren imponer desde las élites, pero que también hay una idea de pluralidad de opiniones, de pluralidad de caminos que se abrió con la revolución y que no va a cerrarse en este periodo, sino que va a ir avanzando a lo largo del siglo XIX hasta terminar en el último cuarto, más o menos, del siglo XIX con una legitimación de que esa pluralidad efectivamente también puede dar lugar a un, no quiero hablar de paz social, pero por lo menos a un orden estable dentro de la República. No digo más nada ahora sí, y celebro el libro y celebro a Claret, porque realmente es un trabajo brillante el que nos ha dado a leer. Y además, para terminar, le ha quitado al libro toda una parte que se escribe solamente para los integrantes de un tribunal de tesis, con lo cual lo hace mucho más manejable por un público que no sea ese tribunal que lo vio y lo juzgó con la mejor calificación. Así que realmente, Claret, gracias por este trabajo y celebro que Audi haya tenido este concurso que permitió que se publicara. Dado el honor. Bueno, yo tuve el honor de estar en el tribunal de la tesis. Ahí, bueno, ya se vislumbraba que esto era algo que merecía ser publicable, y bueno, me alegra ahora estar en la comisión directiva de Audi, que tiene el honor de también ver este libro publicado. Bueno, para empezar, en realidad, les voy a empezar a leer un fragmento del libro que, como para ponernos en clima, ya que estamos en clima electoral y ya estamos todos medio que familiarizados con lo que es esto de votar y ir a las mesas receptoras y demás, hagamos un salto en el tiempo y vayamos a una jornada electoral hacia 1830. Antes de las 9 de la mañana, no era de madrugar mucho, el juez de paz, los tenientes alcaldes y alguna otra autoridad, como el alcalde ordinario en algunos casos, más los integrantes de la mesa de votación y el cura párroco, se reunían en el lugar público donde se desarrollaría el acto electoral, el atrio de la iglesia o la sede del juzgado. La mesa estaba presidida por el juez de paz e integrada por los secretarios que anotaban en hojas dobles los votos pronunciados en alta voz por cada ciudadano y labraban un acta al final de la jornada
más 2 escrutadores que se encargaban de controlar y contabilizar los sufragios pronunciados. A partir de la hora 9, el primero en votar era el juez de paz, y a continuación los demás integrantes de la mesa. Cada uno nombraba, uno por uno, a los candidatos de su preferencia. Normalmente una misma nómina que a veces variaba en algún nombre, seguramente para salvar implicancias personales. Luego seguían los demás vecinos presentes y habitualmente repetían la misma lista de candidatos expresados por los miembros de la mesa. Los secretarios anotaban el nombre sufragante y a continuación el de los candidatos mencionados. La reiteración de votos hacia la misma persona en muchos casos llevaba a los secretarios sustituir los nombres por un idem. Hecho que en ocasiones, por ejemplo, en Maldonado fue observado como una irregularidad de la mesa. Bien, a ponerse al día, en algunas ocasiones se decía que a las 7:03 de la tarde se cerraba la votación. Bueno, en realidad vemos que es muy distinto a lo que nos toca vivir actualmente, ¿no? Y justamente este es uno de los objetivos de la investigación de Claret. Poner en contexto una práctica que a veces por habitual pensamos que siempre ha sido igual. Y por eso muchas veces se la ha valorado de forma anacrónica, ¿no? Es decir, cuando se estudian las elecciones en el siglo XIX, muchas veces el siglo XX acapara la atención y mira todo el siglo anterior como si estas son las verdaderas elecciones. Cuando uno lee o ve cómo se generaban estos actos electorales, podrías decir, bueno, en realidad hablar cuántos eran los que votaban, o no sé, son las preguntas como Ana decía, bueno, generalmente se ha cargado el siglo XIX con esto de que las elecciones eran como una especie de pantomima, donde en realidad no tenían sentido. Hay que empezar por recordar que para 1829, en realidad quienes podían votar estaban relacionados también con una población que era muy escasa, porque decimos que más o menos se calcula, según datos del propio Claret, que al momento de formarse la primera Asamblea Nacional Constituyente, la que va a generar la Constitución de 1830, estamos hablando de que este estado que se crea tiene 74.000 habitantes, un poquito más que el Estadio Centenario. Para votar en 1830 en Montevideo estaban habilitados 1.413 ciudadanos. Estamos hablando de cifras muy reducidas. Con lo cual, en realidad, también cobra sentido algunas de estas prácticas. Es decir, ¿por qué hacerlas y por qué, de alguna manera, se convierte en un acto de legitimación, aunque fuese cargado, que vamos a ver, por ejemplo, de ciertos actos fraudulentos y demás? El 96% de la población más o menos quedaba por fuera, y eso a veces se le ha cargado, ¿no? De decir, bueno, son prácticas, era una época en donde en realidad el representante y la Constitución del 30 deja por fuera una cantidad de personas. Básicamente el criterio es que se tenga cierto nivel educativo y cierto nivel económico que le dé una cierta estabilidad. Eso en realidad se lo juzga como, bueno, como una cuestión como negativa en términos democráticos, pero porque en realidad se mira la democracia también como la democracia actual. Y si actualmente en realidad no hay una sola forma de entender la democracia, menos aún cuando esta recién se estaba gestando, ¿no? Piensen que en realidad la mayoría de estas personas que integran esta primera Asamblea Nacional Constituyente eran súbditos hacia unos 10, 20 años, ¿no? Entonces, eso es otro de los aspectos que trabaja muy bien Claret. Este pasaje, ¿no? De formar parte de un imperio a ser un Estado independiente, republicano, donde hay que construir ciudadanos y en donde hay que enseñar las básicas, ¿no? Cómo funciona una elección, ¿no? Porque hasta ese momento no habían tenido otras instancias, quizás no tan formalizadas. Entonces, una cosa que me parece interesante de este libro es eso, es que te permite de alguna manera adentrarte en prácticas políticas que son habituales a nuestro presente, pero que se vivían de otra manera. Y eso también me permite dar a nuestro presente una densidad histórica diferente. No pensar que todo ha sido siempre igual. Pero también me parece interesante, por ejemplo, trabaja mucho con el tema de quiénes eran los representantes, ¿no? ¿Quiénes eran estos candidatos que se decían en voz alta, ¿no?
Y en realidad uno ve que son más o menos siempre los mismos. Pero lo más interesante es que la mayoría no quiere ser, hay muchos que renuncian. Entonces uno dice, bueno, después hay como, incluso se discute, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos para que renuncian? Es porque capaz que hay que pagarles algo. Piensa que en esta época en realidad el representante era un cargo honorario. Entonces se pone en discusión si una dieta para... Y pues hay otros que dicen que no, que para ellos es un honor que no se reciba, no recibir nada, ¿no? Es decir, de alguna manera la gratuidad de sus servicios. Entonces nos encontramos como con prácticas también de representatividad diferente para lo que nosotros habitualmente o se ponen en discusión, ¿no? También otro que me parece interesante es cómo Clarel plantea cuál es el sentido del votar en estos casos, ¿no? Y entonces maneja, decir, bueno, hay como toda una práctica de lo que se llama, que viene de la época colonial, que es el consentimiento. En realidad lo que se busca no es elegir a alguien. Las personas son elegidas, son listas que ya están. En realidad lo que se hace es consentir que se está de acuerdo con eso. Y eso da valor, ¿sí? Por eso me parece interesante la propuesta del libro de tratar de llevarte a unos códigos políticos de época, pero sobre todo también entenderlo como en clave de transición, de un territorio que había formado parte de un imperio a un territorio que ahora se emerge como república, en un contexto además regional particularmente convulsionado, porque la mayoría de los estados no se han conformado. Entonces ahí vamos a ver otro factor importante que también se trabaja en este libro, que es el tema de la violencia política. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos que quedan por fuera y la forma a veces de manifestar su discrepancia hacia el gobierno es mediante el levantamiento, la sublevación, la subversión, digamos, las revoluciones, ¿no? Entonces ahí ese es otro componente de época. Y ahí un aspecto interesante también que trabaja Clarel y que se pone a tono con toda una historiografía regional sobre el tema, es el tema de la figura de los caudillos, que han sido también en muchos casos simplificados en su acción política. Y bueno, Clarel un poco en la obra muestra cómo representaban en ocasiones un poder paralelo al institucional, pero por otra parte dependían y necesitaban del Estado. Es decir, hay como esta idea, ¿no?, de que son como por fuera del sistema, cuando en realidad lo que uno ve es que rápidamente los caudillos también buscan alianzas con sectores políticos más amplios, buscan institucionalizarse. Bueno, el caso de Rivera es un ejemplo claro, un poco lo que planteaba Ana, ¿no? Es decir, bueno, incluso plebiscita su acción, ¿no? Entonces ahí vemos que esa idea, esa imagen de ese caudillo díscolo no tiene mucha razón de ser en términos, cuando uno pone la lupa y ve realmente su acción en el contexto de época. Por otro lado, otro aspecto que también me parece interesante, que se trabaja en la obra, es el tema de los partidos políticos. Uruguay viene como con una tradición muy fuerte, como de historiográfica, de una historiografía tradicional, donde en parte el nivel de voto ha sido como forjador de esa línea, donde los partidos políticos casi que se convierten en forjadores del Estado uruguayo, es decir, como que incluso lo anteceden, es decir, en fonda y un poco lo que está en discusión, que ya también lo ha planteado Gerardo Caetano en otras oportunidades, es el tema de la connotación negativa que tiene la palabra partido y la creación de partidos. Pero por otro lado, entonces hay como un discurso muy negativo sobre, incluso se plantea como sinónimo de facción, en el que quieren ir contra la unidad de la nación, contra el Estado. Pero por otro lado, en realidad lo que uno ve es que hay constantemente problemas entre grupos. Puede ser no llamarse partidos, porque no son partidos como tal, o por lo que nosotros entendemos como tal, pero tampoco existe una homogeneidad, no estamos todos de acuerdo.
¿sí? Entonces es interesante cómo en realidad hay que deconstruir la idea de que los partidos siempre estuvieron. Quienes me precedieron en la palabra, algunos ya lo han señalado. El primero, pues, claramente supongo que la mayoría de los que estamos aquí estamos por eso, y es celebrar la publicación de Clarelli y también celebrar a Clarelli, ¿no? Que es en buena medida alguien que para los que somos más jóvenes, pero que compartimos la vocación, es alguien que sobresale por su capacidad de trabajo, que es un referente en muchas áreas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el libro ya ha sido detallado en su contenido por Ana y por Inés, pero creo que se inserta en una especie de Big Bang de la historia política tradicional, ¿no? Es decir, la historia política tradicional en el Uruguay, pero también en el mundo, tal como la conocimos o tal como se hizo también en Uruguay en los últimos 30 o 40 años, creo que ha sufrido un estallido muy grande. Eso tiene que ver con los cambios políticos que viven nuestras sociedades, pero también nuevas maneras de observar estos fenómenos políticos, tanto en el siglo XX como lo decía Inés, y también en el siglo XIX, ¿no? En esa desaparición que se está viviendo también en Uruguay de la historia política tradicional, y creo que el libro de Clarelli se inserta en esta mirada renovada. Esa tradición defendía la mirada según la cual todo lo que salía de los partidos contaminaba la historia política, ¿no? Es decir, bueno, la historia política del Uruguay estaba estrechamente vinculada al desarrollo de los partidos, desde 1836 o desde el siglo XIX hasta nuestros días. Yo creo que el libro de Clarelli arroja luz sobre un mundo que queda de manifiesto que es mucho más opaco, ¿no? Es decir, bueno, hoy es injusto desde mi punto de vista referirse a la historia política a secas, porque hay numerosos matices o numerosas maneras de abordar la historia política, ¿no? El estudio sobre el poder, el estudio sobre las formas del poder, la justicia también como parte, no la justicia en tanto poder, como parte de la historia política. Siempre la pensamos como un poder autónomo, como un poder separado de los poderes, los que llamamos políticos. La visibilidad, que en el libro de Clarelli está muy presente, de los distintos ritmos de la política, según las zonas geográficas, según los intereses que son locales, que no es que, digamos, que hay una mirada homogénea de los actores políticos del periodo sobre la coyuntura, sobre las circunstancias, ¿no? También, bueno, me podría referir a los grupos de poder o a los grupos de interés que existieron y que obviamente siguen existiendo. Sin embargo, en esa especie de ruptura que intenta salir de la historia tradicional de los partidos, sabemos muy poco sobre la historia de las elecciones, ¿no? Y lo que sabemos siempre está teñido de la idea del fraude en el siglo XIX, sobrevuela, digamos, la dimensión del caudillismo y de la importancia que tienen los caudillos en la vida política y también en los procesos electorales. Y creo que el libro de Clarelli es un gran ejemplo porque demuestra que esos procesos fueron mucho más complejos e incluso siguen siendo más complejos, ¿no? Es decir, bueno, para mí por lo pronto es un misterio saber por qué las personas, por qué nosotros votamos lo que votamos, o objetivamente muchas personas votan lo que votan cuando incluso terminan apoyando expresiones políticas que a priori parece que no los van a favorecer. Entonces, lo que creo que el libro demuestra es que hay una complejidad que gira en torno a los procesos electorales, y que el libro va demostrando, como señalaban Ana e Inés, cómo se fue construyendo la cultura política en este periodo que trabaja Clarelli en su tesis, que es un libro, cómo se fue construyendo esa cultura política, cómo los grupos y las facciones incidían más allá de lo electoral, no solo en los periodos electorales, sino que trataban de tener una incidencia en la vida cotidiana o en la vida política
del periodo, ¿no? Ana traía a colación ese ejemplo de esa especie de plebiscito de Rivera. Es cierto que había que ser muy guapo para decirle que no a Rivera también, ¿no? Con solo plebiscitar, vayan a saber qué hubiese pasado si salía lo que él no quería. Es decir, de qué forma también se va construyendo el Estado, no solo la política, no solo las distintas maneras de hacer política, sino de qué manera se fue construyendo el Estado y una larga continuidad de nuestro sistema electoral, ¿no? Que hoy lo reconocemos, es señalado no solo por los uruguayos en una manifestación chauvinista como un ejemplo en el mundo, sino que es señalado también por observadores internacionales como un ejemplo mundial. Entonces eso era lo segundo que quería señalar, más vinculado, si se quiere, a lo estrictamente historiográfico. Y lo tercero que quería decir, y con esto voy a cerrar, es que el libro sale en un momento ideal, ¿no? En un momento ideal porque es un momento electoral, es un año electoral, y estamos en el corazón de los días que quedan para la segunda vuelta. Incluso, digamos, en este proceso electoral incluso hay algún sable, alguna carabina escondida por ahí, ¿no? O hay poderes que se han manifestado eventualmente con más fuerza, pero es decir, el libro, por más que cierra en 1838, tiene mucho que ver con problemas que son problemas actuales y que no solo tienen que ver con la coyuntura electoral. Es decir, probablemente si este libro saliera el año próximo o este libro hubiese salido el año pasado, también hubiese sido un libro cuya temática tiene en buena medida actualidad, ¿no? Porque más allá de la coyuntura electoral, nosotros seguimos discutiendo, como todas las sociedades, o buena parte de las sociedades discuten las distintas formas de representación, ¿no? Es decir, bueno, cómo nosotros manifestamos nuestra ciudadanía, cómo nos sentimos representados, cómo defendemos aquello que consideramos justo, cómo defendemos o cómo hay colectivos que defienden sus intereses, ¿no? Y hay acuerdos, creo que no hace falta decirlo, que son acuerdos partidarios o que son acuerdos políticos, pero que también hay acuerdos que son sociales, que tenemos distintos colectivos que también expresan o que también manifiestan su necesidad de sentirse representados, ¿no? Los colectivos de la diversidad sexual, los colectivos feministas, los colectivos de afrodescendientes, los de víctimas de todo tipo, también las corporaciones militares, ¿no? Que siguen incidiendo y siguen funcionando incluso en función de reclamar su representación, ¿no? Entonces el libro creo que ayuda mucho a pensar problemas que pese a la distancia temporal siguen siendo problemas actuales, ¿no? Seguimos discutiendo en relación a la apatía política, ¿no? Seguimos discutiendo en torno a, bueno, no hay una única forma de ejercer la ciudadanía, pero Claret demuestra que tampoco la había en el siglo XIX, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que Inés señalaba, y es el sentido que se le daba al voto en el siglo XIX, pero también en el sentido que le damos al voto en el presente, ¿no? Y por supuesto también la importancia que tuvieron y que eventualmente, por más que hace un rato decía todo lo contrario, que siguen teniendo los partidos o las colectividades políticas en nuestro país, ¿no? Y, digamos, discutimos la importancia de los partidos cuando aparecen, como creo yo que en la coyuntura actual están apareciendo, no solo en el Uruguay, sino en la región, algunos nubarrones negros, más bien, ¿no? O verdes, si se quiere, sobre la democracia, que cuestionan la legitimidad de los partidos políticos, pero creo que es un ejercicio sano de ciudadanía todo el tiempo pensar cómo han actuado históricamente los partidos políticos también para entender nuestro presente, ¿no? Ahí, digamos, en una especie de mecanismo de defensa, cuando aparecen esos nubarrones, nosotros pensamos que los partidos son algo inherente a la historia del Uruguay, que siempre acompañaron nuestro desarrollo. Y sin embargo, creo que el libro demuestra que ese desarrollo ha sido más complejo, que ha convivido con distintas formas de participación política y que no solo
digamos, la participación partidaria es la que ha incidido en el desarrollo del Uruguay, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de Clanel es un gran ejercicio, porque por un lado abandona la mirada tradicional, busca una nueva forma de pensar estos problemas que son históricos, pero que, como les decía, también nos ayuda a entender problemas que son presentes. Es imposible tratar de recuperar el pasado tal cual ocurrió, ¿no? Eso no lo vamos a poder hacer nunca. Todos nosotros podemos tener distintas ópticas o distintas miradas en torno al pasado, pero sí podemos tratar de, digamos, de reconstruir los acontecimientos de otro modo, con intención de entender o tratar de comprender nuestro presente, que vaya si se presenta complejo, ¿no? Entonces yo en ese sentido, a nivel local y también a nivel regional, entonces yo en ese sentido celebro esta publicación, porque creo que es un buen libro de historia en esa dirección, ¿no? Un libro que plantea problemas pasados, pero para entender nuestro presente, y en esa línea cumple cabalmente con el objetivo. Así que gracias. Bueno, yo sobre el libro no voy a hablar, porque ya no lo y muy bien además. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer la presencia de todos ustedes que me acompañan en esta instancia que para mí es tan importante, y sé que nadie viene porque le está sobrando el tiempo, sino porque tiene que hacerse un momento para venir y trasladarse y eso. Entonces yo quedo tremendamente agradecido a todos ustedes por estar acá. En realidad, verlos es una cosa que me emociona, de alguna manera también me cohíbe, pero también me alienta, me estimula para seguir trabajando. Así que muchas gracias. También quiero agradecer a Audi por haber, y bueno, en particular también al profesor Naum, que lamentablemente no pudo venir, que tuvieron la iniciativa de llamar a estos concursos, que el premio era la publicación del libro, y bueno, entonces nos dio la oportunidad para tener el libro con el respaldo de Audi, con el respaldo de Banda Oriental, por el convenio que tiene Audi con Banda Oriental, y esto también es una satisfacción y agradezco. También quiero agradecer a cada uno de los colegas que están hoy presentes acá en la mesa, acompañándome y diciendo cosas tan bonitas sobre el libro, ¿no? Y les agradezco muchísimo el haberse detenido nuevamente, por más que Ana estuvo dirigiendo la tesis, sé que tuvo que volver a mirar el libro, detenerse, y lo mismo Inés y Nico, y bueno, les agradezco muchísimo. Y no está de más también decir que agradecemos a la Biblioteca Nacional por prestarnos la sala, y a todos los amigos y a los medios que en los últimos días nos ayudaron a difundir en las redes sociales y en todos lados el libro, y que bueno, hizo que, si bien no todo el mundo que se enteró está presente, pero tienen presente que el libro existe, y por ahí llegamos con esta obra a más gente. Y también hay que decir que un trabajo de esta magnitud no es una cosa que uno lo haga en un par de meses, lleva un buen tiempo. A mí me llevó unos años, y en esos años, bueno, mucha gente en distintos lugares, en la biblioteca, en los archivos, colaboró conmigo buscándome documentos, material, accediendo a mis solicitudes de información, que también se agradece. Y bueno, también tengo que decir que agradezco a Estela, mi compañera, que tuvo que sufrir todas las horas que le rogué para dedicarme a trabajar en este libro.
Yo en realidad había pensado explicarles un poco el proceso por el cual llegué a trabajar este tema. Ya me ayudaron bastante con algunas cosas que dijeron, ¿no? Porque yo sé que entre los presentes acá y algunos que no están, pero que me lo han hecho ver o que me lo han dicho, hay mucha gente que esperaba que yo trabajara historia reciente o algo así, o contemporáneo, más contemporáneo, y yo termino trabajando siglo XIX. Entonces eso es una disyuntiva que yo mismo me la planteé en algún momento, pero yo puse en algún momento, hubieron dos razones que empezaron. Una, que en mi integro a la facultad, yo la facultad había comenzado en el año 82, después la dejé, pasé muchos años sin pisar la facultad, me dediqué al periodismo, a comercio, otras cosas que no tenían nada que ver. Y cuando volví a la facultad, ya había un núcleo grande de compañeros trabajando en la historia reciente y trabajando muy bien. Y yo me planteé, bueno, yo con las experiencias de vida que tuve, dedicarme a la historia reciente, capaz que termino complicándola más, porque voy a estar mezclando con el trabajo de historia de forma racional, objetiva, estaré mezclando mis subjetivismos. Entonces voy a buscar un poco aportarlo para lo que decía Nico recién, para comprender el presente desde otros ángulos. Hice una experiencia muy buena con el seminario que hicimos con Ana y que terminó en el libro sobre las conmemoraciones de los 100 años de la muerte de Artigas. Y en ese momento estuve entusiasmado con trabajar una beta que no la descarto todavía del todo, pero que me gustó, estuve interesado en trabajarla, en seguirla trabajando, que era el discurso político sobre la historia. Pero después la vida me llevó a que en la facultad se había conformado ya algunos años antes un grupo de investigación sobre el siglo XIX. Me invitaron a trabajar en ese grupo y me integré a ese grupo y me fui volcando cada vez más al siglo XIX. Y bueno, pienso que ahí, ya sin temor a caer en subjetivismo ni nada, puedo aportar más como historiador, buscando hablar de nuestras raíces. En este caso, si estaba hablando de que estaba en un periodo electoral y que sale un libro sobre elecciones del siglo XIX, de alguna manera estaba hablando de las raíces de este proceso electoral actual. Y bueno, eso fue lo que me llevó a trabajar en el siglo XIX. Y también ocurrió de que cuando comencé a estudiar más a fondo el siglo XIX, entré en contacto con una historiografía de los años 90 y 2000, primera década de 2000, que ya había comenzado a rever la historia política uruguaya. Primero entré también en contacto con una historiografía latinoamericana muy buena, mucho más avanzada que la nuestra en cuanto a trabajar el siglo XIX, y que se planteaba cómo redescubrir la política del siglo XIX a partir de nuevas técnicas, nuevas concepciones, otras distancias de los hechos, ya no de pronto involucrados en los eventos de ese siglo, y eso también me resultó muy interesante para abordar el siglo XIX. Y básicamente me planteé de que en el caso de la historia
política del siglo XIX, observaba de que en muchos ámbitos de la cultura, de la comunicación e incluso académico, se seguían manejando formulaciones que ya tenían 80 años prácticamente a la fecha de hoy, y que habían pasado muchas cosas desde 1940, cuando Pepe Devoto escribió los 2 tomos de la historia de los partidos políticos, y que se seguían repitiendo cosas dichas por Pepe Devoto como que fueran las novedades de hoy. Y yo entendía que eso eran cosas que estaban superadas. Pepe Devoto escribió en un contexto y en una realidad y con una finalidad que era muy distinta a la que puede tener un historiador hoy, y a las expectativas que puede tener la sociedad hoy. Entonces eso fue una de las razones también que me entusiasmó más para trabajar sobre el siglo XIX, cómo ir revisando sin hacer alaraca de ningún tipo de revisionismo, porque yo creo que la revisión es un hecho natural en cualquier historiador y en cualquier persona. Cuando toma decisiones, revisa su pasado, y lo mismo hacemos los historiadores. Entonces, eso fue otro de los alicientes para trabajar el siglo XIX. Y bueno, tomando en cuenta estas consideraciones, fue que elegí el tema. ¿Y por qué el tema de las elecciones? Esto fue parte también de algunas de las tantas conversaciones que tuve con Ana, porque yo quería encontrar un tema que me permitiera ser abarcativo de la realidad. Si yo eligiera de pronto otro tema, los partidos políticos, capaz que también podría lograr, pero en el tema de las elecciones tenían que votar ciudadanos, tenían que votar vecinos. Entonces, ¿cómo votaban esos vecinos? Cuando comencé a trabajar en esto no sabía. Lo fui descubriendo, revisando los archivos, con unos expedientes monstruosos que me traían en el archivo judicial, lleno de polvos que tenía que limpiarlos, y entrar a revisar la lista de los vecinos, que todavía las tengo para hacer algún cruzamiento mejor algún día, y capaz que podemos encontrar alguna otra cosa, pero que en el momento no me permitía hacerlo porque la tesis había que terminarla y entregarla. Y ahí entonces uno se entraba a dar cuenta de que esas afirmaciones que uno había leído, de que las elecciones eran una cuestión de las pequeñas élites, pequeños grupos que votaban, en parte sí lo era, pero no era tampoco también habilitado para votar. Había más gente. Después que votaron o no era otra cuestión, aunque en muchas oportunidades, en muchas elecciones, el índice de habilitados que votaban andaba rondando el 100%, andaba el 90, el 80, el 75% de una circunscripción. Entonces, todas esas ideas que estuve manejando en aquel momento, cuando definí el tema y durante la investigación, nos fueron haciendo ver algunas de las cosas que ya dijeron acá, y particularmente la última parte de lo que dijo Nico, es que había situaciones de aquel momento que, por más que han pasado casi 200 años, no han cambiado demasiado en esencia, siguen siendo medias parecidas, por más que todo lo demás la cambió, la aparatosidad de las elecciones, la forma de hacer, si hay debate, no hay debate, yo qué sé, y una cantidad de cosas nuevas que hay, la forma como se vota, todo, digo, ha cambiado, pero hay cosas que en esencia me parece que siguen siendo discutibles y que estas experiencias de aquel momento pueden aportar para esa discusión. En concreto, de eso último que mencionaba Nico, que para mí es muy importante, el tema del voto. El voto, el voto es una forma de elegir, es una forma de consentir algo que ya está definido, ¿no? Y que la discusión de eso hace a una verdadera democracia.
y que es una discusión que tiene que ser permanente, es una discusión de hoy, pero era una discusión en aquel momento también. Es una discusión que no digo que se haya existido siempre, pero que siempre estuvo presente a lo largo del siglo XIX y ha seguido ahora también. Y bueno, eso un poco era lo que yo quería, más allá de, en vez de hablar de un libro, digo, quería un poco fundamentar mi elección, no era fundamentar mi voto, casi no fundamentar mi elección del tema, y por qué el resultado de este libro, ¿no? Tenía la ilusión de que este trabajo significara un humilde aporte para conocer las raíces de nuestra historia política, pero siento que los comentarios que he recibido, no solo de esta mesa, sino otros que me halagan sobremanera, superan las expectativas que yo tenía. Sencillamente eso. Bueno, y todo eso yo le quiero agradecer a los colegas que me permitieron además intercambiar en diversas oportunidades durante la elaboración de esta tesis, en seminarios que hicimos, en reuniones, y hoy escucharlos acá también me reconforta muchísimo y bueno, espero que el libro le produzca a ustedes una lectura que sea amena y sustanciosa, y que, bueno, estoy a la orden para recibir las críticas. Como dijeron aquí los presentadores, los invitamos a celebrar el libro, a celebrar a Cradel, así que ahí tenemos para brindar con el autor. Muchas gracias. La calandria cantora que trae en su verso canciones de amor. Vos sos del norte la gloria, dulzura y hechizo, mujer y canción. La chamarrita lindona de allá de la sierra te trajo su voz, con gusto a flores camperas, perfume de monte, guitarra y fogón. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de ribera, que silba el viento en las cañas y paseas por la frontera. Chamarrita, chamarrita, vos sos linda y querendona, sos como humilde florcita y suspiro de acordeona. Versos de historias lejanas que traen el recuerdo y no se olvidarán. Herencia fiel del abuelo, costumbre de un suelo que no